¿Cómo reaccionan las llamadas reinas del narco cuando su imperio se desmorona frente a un juez? Sonrisas desafiantes, negaciones elegantes, silencios que hielan y pactos calculados. Cada gesto revela una estrategia. Hoy, este expediente repasa sus últimos instantes de poder dentro de una corte. De la sonrisa de Griselda Blanco a la máscara de Emma Coronel. Del apagón emocional de Melissa Calderón a la cooperación fría de Luz Irene Fajardo. La rendición estratégica de Marjorie Chacón. La negociación de Guadalupe Fernández Valencia y el derrumbe emocional de Jessica Joana Oseguera. Pregunta para ti, ¿qué pesa más en una corte? ¿La imagen pública que construyeron o la evidencia que las alcanzó? Griselda Blanco, conocida como La Madrina, fue mucho más que una traficante. Fue un símbolo del poder desbordado que dominó el Miami de los años 80. Su imperio de cocaína convirtió la ciudad en un campo de batalla silencioso, donde la muerte era una transacción más. Cuando fue arrestada en 1985, el mundo criminal se estremeció. La mujer, que había ordenado ejecuciones sin parpadear y creado el método del sicario en motocicleta, fue finalmente esposada. Aún así, su rostro no delataba miedo ni culpa, sino una calma que desafiaba la lógica. Griselda parecía aceptar el arresto como si fuera parte natural de su destino. Durante el juicio, su frialdad desconcertó a todos. Los fiscales esperaban ver desesperación, súplicas, quizá lágrimas, pero encontraron una figura de mármol, casi regia. En la sala, su mirada era la de alguien que seguía mandando, incluso entre barrotes. Cuando el juez pronunció su sentencia a años que devorarían el resto de su juventud, Griselda no lloró ni bajó la cabeza. Lo que hizo fue aún más perturbador. Sonrió. No fue una sonrisa amable, sino una mueca helada, tan calculada que pareció ensayada. Los presentes la sintieron como un mensaje. Me atraparon, pero no me vencieron. En prisión, esa sonrisa se convirtió en parte de su leyenda. Cumplió casi 2 décadas entre rejas, pero jamás mostró arrepentimiento. Para ella, la cárcel era solo un costo más en la contabilidad del negocio. Lejos de quebrarla, el encierro la consolidó como mito. La mente que diseñó rutas, lavados y muertes seguía siendo respetada incluso por quienes la odiaban. Su silencio y su ironía frente a la justicia la transformaron en una figura casi mítica, mitad empresaria, mitad monstruo. Cuando fue deportada a Colombia en 2004, muchos pensaron que desaparecería en el olvido, pero la historia tenía un giro macabro reservado para ella. En 2012, Griselda Blanco fue asesinada en las calles de Medellín con el mismo método que ella había inventado. 2 sicarios en motocicleta. La mujer que sonrió ante su sentencia no pudo escapar al ciclo que ella misma creó. Pregunta para el espectador: ¿aquella sonrisa final fue un acto de orgullo o la aceptación silenciosa de que su destino ya estaba escrito? Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, representó la elegancia dentro del caos del narcotráfico. A diferencia de otras figuras criminales, su poder no se basaba solo en la violencia, sino en la influencia y el linaje. Nacida en una familia vinculada a los grandes capos del narcotráfico mexicano, creció rodeada de poder, lujos y protección. Desde joven, comprendió que su apellido era más que una identidad, era un escudo. Por eso, cuando la detuvieron en 2007, no fue el miedo lo que apareció en su rostro, sino una expresión de incredulidad absoluta.
como si el mundo entero se hubiese atrevido a romper las reglas del privilegio que la habían acompañado toda su vida. Durante los interrogatorios y los primeros días en detención, Sandra mantuvo una compostura casi aristocrática. Miraba a los agentes a los ojos, les hablaba con calma y tono imperativo, como si aún estuviera en una sala de juntas y no en un centro de reclusión. Sus gestos, su voz y hasta su postura transmitían la sensación de que nada era definitivo, de que en cualquier momento alguien haría una llamada y ella volvería a su casa. Para muchos, esa actitud era pura soberbia. Para otros, era la última defensa psicológica de una mujer que había vivido creyendo que la ley era una sugerencia, no una amenaza real. La extradición a Estados Unidos en 2012 marcó un punto de quiebre en su historia. Acostumbrada a operar desde las sombras del poder, verse esposada, vigilada y sometida por un sistema que no entendía jerarquías familiares, fue una humillación pública que fracturó su narrativa de control. Por primera vez, Sandra se enfrentó a un poder más grande que el suyo, el de la justicia internacional. Las cámaras registraron un cambio sutil en su rostro. La seguridad dio paso al cansancio, y detrás de sus ojos se asomó algo que nunca había mostrado, una mezcla de miedo y aceptación. Cuando finalmente escuchó su sentencia, la mujer que había desafiado al Estado, con una sonrisa impecable, dejó caer la máscara. Sus lágrimas no fueron escandalosas, sino contenidas, como si aún intentara mantener la elegancia, incluso en la derrota. Pero en ese instante quedó claro que la reina del Pacífico ya no reinaba sobre nada. Su poder, su mito y su apellido habían perdido el valor frente al peso de la realidad. Pregunta para ti, ¿crees que aquellas lágrimas fueron un gesto de fuerza interior o el momento exacto en que su mundo, hecho de apariencias, se derrumbó para siempre? Melissa Margarita Calderón Ochoa, conocida como La China, fue durante años una figura temida dentro del cártel de Sinaloa. Dirigía un escuadrón de sicarios con más de 300 personas bajo su mando, capaz de imponer terror con solo una orden. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y estrategia. Una mujer que desafiaba el dominio masculino dentro del crimen organizado. Pero el 3 de septiembre de 2015, su historia dio un giro abrupto. Fue capturada en un operativo relámpago. Las cámaras la mostraron confundida, con la mirada perdida, como si su mente no pudiera procesar que, por primera vez, ella ya no daba las órdenes, las recibía. Desde ese instante, comenzó lo que los expertos describen como un apagón emocional. Durante las audiencias, Melissa no habló, no discutió, no mostró enojo. Su silencio se volvió su escudo. La mujer que alguna vez gritó instrucciones que decidían quién vivía y quién moría, perdió la voz por completo. Los psicólogos forenses que la evaluaron aseguraron que ese mutismo no parecía una estrategia judicial, sino un bloqueo psicológico, un mecanismo de defensa ante la pérdida total de control. Era como si su mente hubiese apagado todas las luces para no enfrentar el peso de su propio derrumbe. En prisión, su comportamiento reforzó esa imagen. Pasaba horas en silencio, mirando al vacío, sin socializar, sin reaccionar ante preguntas o provocaciones. Sus compañeras decían que parecía un fantasma caminando entre vivas. No hubo confesiones ni negaciones, ni un intento por justificar su pasado. La China, que alguna vez fue la voz del miedo, ahora se había convertido en su propio eco. Esa indiferencia extrema desconcertó a las autoridades. Estaba jugando con todos,
o simplemente se había quebrado por dentro. Cuando finalmente escuchó su sentencia, ni siquiera pestañeó. No lloró, no suplicó, no mostró enojo. Solo permaneció inmóvil, como si las palabras del juez no tuvieran peso alguno. Para algunos, fue un último acto de control, no darles la satisfacción de verla sufrir. Para otros, fue la evidencia de una mente que se había rendido por completo. Para pensar, ese silencio fue una táctica para mantener poder sobre su imagen, o el último refugio de una mujer que, al perder el mando, eligió desaparecer dentro de sí misma. Lo suyo fue gestión de daños. Luz Irene Fajardo Campos, la comadre, operó como un aseo del crimen, jets privados, envíos semanales y lavado de millones. Detenida en 2017, evitó el drama, sin gritos ni resistencia. En extradición y juicio, calculó opciones como en un litigio corporativo. Si la evidencia abruma, se negocia. Aceptó cargos y recibió 22 años con una reacción seca y prevista. Un leve asentir, como quien confirma un número esperado. Pregunta para ti: ¿es frialdad o lucidez para minimizar pérdidas cuando el tablero ya está en contra? No esperó el golpe de la puerta. Marjorie Chacón Rosell eligió entregarse en 2014. Fue rendición estratégica, no derrota emocional. Llegar por cuenta propia permite negociar mejor y mitigar daños. Su postura, compuesta, pragmática, aceptando responsabilidades sin espectáculo. En la otra orilla, Guadalupe Fernández Valencia, la patrona, convirtió información en moneda. Tras su detención en 2016 y extradición en 2017, cooperó de inmediato. Su declaración de culpabilidad en 2019 y sentencia de 5 años en 2021 evidenciaron el valor de sus aportes. Al oír el fallo, mostró alivio contenido. Su cálculo había funcionado. Pregunta para ti: ¿preferirías rendirte para negociar o hablar después para reducir sentencia? ¿Cuál ruta deja menos cicatrices? Emma Coronel Aispuro ofreció una maestría en control emocional, arresto en 2021, culpabilidad estratégica y 3 años de sentencia. En corte, rostro neutro, respiración profunda, un leve gesto y nada más. Su mensaje: la emoción no será usada en mi contra. En contraste, Jessica Joana Oseguera González, la negra, enfrentó un choque emocional público, del descreimiento a la aceptación. Lágrimas al recibir 2.5 años por delitos de apoyo financiero. Su caída mostró el costo humano de nacer en una dinastía criminal y descubrir que no habrá rescate. Pregunta para ti: ¿qué protege más? ¿La máscara perfecta o admitir la derrota para empezar de nuevo?